Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Cátedra Bolivariana. El día de hoy vamos a continuar con el primer tema, que es la revolución industrial, que es el contexto internacional donde nace el libertador Simón Bolívar. Para eso el día de hoy vamos a ver qué es propiamente la revolución industrial. Y en otras clases nosotros hemos analizado y hemos visto, bueno, qué es la revolución demográfica y qué fue la revolución agraria, que fueron unos antecedentes de importancia, porque sin esos antecedentes de importancia, sin esos hechos que ocurrieron en esa oportunidad, la revolución industrial no se hubiese dado como se dio, de la forma en que se dio en Gran Bretaña. Así que bueno, acompáñenme a saber un poco más de la revolución industrial. Nosotros tenemos el día de hoy, vamos a ver la revolución industrial que nosotros la tenemos acá y lo primero que tenemos que decir es que la revolución industrial marcó un cambio fundamental en la humanidad. Y fue un cambio fundamental en la humanidad porque le permitió a la humanidad la producción en masa de bienes a través de la máquina. Es decir, esto que se llama máquina, que antes no existía en el lenguaje común, es decir, antes de la revolución industrial, esto, digamos, no podemos decir que existía el lenguaje común de la máquina, sino que la revolución industrial va a introducir un elemento nuevo en la sociedad humana, que es la máquina, y esa máquina va a permitir la producción en masa de bienes y esa producción en masa de bienes, bueno, va a satisfacer determinadas necesidades humanas. Así que fue una irrupción, fue definitivamente un antes y un después en la historia de la humanidad porque cambió la forma de vida. Y ya vamos a ver, bueno, cómo inició la revolución industrial. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que hasta el siglo XVIII las mercancías se producen en pequeños talleres artesanales. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto quiere decir que no había producción en masa, que había una producción artesanal. Y la producción artesanal es una producción que primero tarda más para la producción de un bien, involucra poca mano de obra y por lo general los productos suelen ser costosos. En Europa para ese momento, ya en el siglo XVIII para ese momento, la producción estaba en manos de artesanos y de gremios de artesanos. Es decir, yo para ser, por ejemplo, un carpintero tenía que meterme en el gremio de los carpinteros y tenía que saber la carpintería. Y estos gremios eran unas sociedades muy, muy cerradas. Si eran sociedades muy cerradas, precisamente eran cerradas para que no le, para evitar la competencia y poder tener mayores tajadas de la venta de un producto. Este sistema, que es el sistema artesanal, vivió durante mucho tiempo en Europa. Y yo, por ejemplo, si yo quería ser un artesano sin saber nada, tenía que ser un aprendiz del maestro artesano. O sea, este maestro me iba a enseñar, pero ese aprendizaje también duraba mucho tiempo, duraban 5 o 10 años, es decir, era una cosa que meditaba muchísimo tiempo. Lo que nosotros podemos ver entonces que la producción de mercancía era una producción muy lenta, pero también que está en manos de pocas personas. Y hay pocas personas más sumamente especializadas, lo que impedía una gran producción de bienes. El segundo elemento que nosotros tenemos que mencionar a la hora de ver cuál es el origen, el inicio y el contexto donde nace la revolución industrial, lo que tenemos que decir es que los talleres no estaban sometidos a horarios. Por ejemplo, en la actualidad nosotros sabemos que de 8 a 4 la gente trabaja, hay otros horarios distintos, pero por general suele ser un tiempo determinado y las empresas suelen pedir un rendimiento determinado durante ese periodo de tiempo. Tienes que cumplir tales cosas, tales tareas, ¿verdad? O en el caso de una fábrica, tú tienes que producir tantos teléfonos, tantas cámaras web, tantas computadoras, tantos carros, tantas láminas de aluminio, por ejemplo, en tantas horas. Es decir, hay una cosa que está cronometrada, que sabes cuándo inicia y cuándo termina. Los talleres no funcionaban así, no funcionaban con esa rigidez, ¿sí? Que luego va a funcionar la fábrica. Pero la rigidez con la cual va a funcionar la fábrica le va a permitir mayor producción, cosa que no se permitía en un taller artesanal, que la producción eran bastante bajas, eran muy insignificantes, ¿sí? Y bueno, esto va a cambiar, como yo les decía, esta producción artesanal va a cambiar solo con la llegada de la revolución industrial, es decir, con la llegada de la máquina a vapor. ¿Por qué se genera en Gran Bretaña, muchachos? Nosotros ya hemos evaluado algunos elementos por los cuales se genera en Gran Bretaña y no en otra parte del mundo, pero igual es importante repasarlo. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que había mucha mano de obra disponible. ¿Y por qué había mucha mano de obra disponible? Yo les recuerdo que hubo una revolución demográfica, que es decir, la gente empezó a vivir más, empezó a vivir menos, había mayor cantidad de comida y había mucha más mano de obra.
Eso fue uno de los principales elementos, que había mano de obra y esa mano de obra ejerce presión sobre la industria, es decir, ejerce presión sobre la economía. Lo segundo que tenemos que saber es que había además mercado, Gran Bretaña tenía mercado para colocar los excedentes de esta nueva producción. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sobra, todo lo que no se consume en Gran Bretaña va a ser exportado. ¿Y a dónde va a ser exportado? A los países que Gran Bretaña domina, es decir, va a ser exportado a sus colonias. Por lo tanto, va a ser un negocio rentable. Ustedes se imaginarán que, por ejemplo, ustedes son unos productores de teléfonos celulares y ustedes empiezan a producir y no tienen mercado, es decir, no tiene quien se lo va a comprar, esa empresa va a fracasar. Es importante aquí, yo pongo este dibujo aquí un poco uniforme, dando un poco cuenta de que la revolución industrial no fue un proceso uniforme en el mundo ni en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que la revolución industrial no se generó de la misma forma en todas partes. Yo estoy relatando aquí, lo que estoy relatando es cómo la revolución industrial se generó en Inglaterra, en Gran Bretaña, no cómo se generó en el mundo, porque en el mundo fue un proceso, no fue un proceso homogéneo, fue un proceso heterogéneo, es decir, fue un proceso que involucraron múltiples factores y que no todos siguieron esta misma línea de tiempo que siguió en Gran Bretaña. De hecho, cuando llegó la revolución industrial a Venezuela, por ejemplo, ya fue en el siglo XX cuando empezamos a producir. Y Gran Bretaña empezó ya desde el siglo XVIII. Por lo tanto, no fue un proceso uniforme en el mundo, fue un proceso pausado y lento, pero aunque fue pausado y lento, introdujo grandes cambios en la mentalidad y en la forma de concebir la economía y las cosas para ese momento. Uno de los elementos fundamentales, muchachos, que nosotros tenemos que evaluar cuando estamos hablando de la revolución industrial, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la revolución del transporte. Ustedes saben, yo pongo el ejemplo ahorita que, bueno, Venezuela está atravesando una profunda crisis en todas las áreas, pero yo quiero como hacer mención a que no hay gasolina y eso implica menor movilidad. Eso implica, bueno, poder incluso no poder salir de casa porque el transporte público tampoco funciona. En el caso de Caracas, por ejemplo, que hay un metro, ese metro también es un poco lento. Y por lo tanto, todos esos procesos que dependen de de un rápido transporte, como que se dificultan, ¿sí? Ahora, esto pasa en nuestra sociedad contemporánea, pero ahora ustedes imagínense una sociedad este, que se llama, una sociedad bastante rural, ¿verdad? Con poco acceso a la tecnología, donde me estoy imaginando la sociedad para ese momento, el periodo que estamos hablando de la revolución industrial, imagínense que todo estaba al lado tirado por caballos, ¿sí? O sea, tú para trasladar la mercancía y tu producción tenías que irte a caballo a algún lugar o llevarlo en barco de vela, que también era costoso. Es decir, nosotros vemos que los mecanismos de circulación de la mercancía estaban bastante limitados, pero también eran mecanismos bastante lentos, que como ustedes saben, si es un mecanismo lento también va a impedir el desarrollo de esas dinámicas económicas. Ahora, y también los barcos de velas podían, como eran de vela, no se podían llevar grandes cargas de mercancía. Así que uno de los elementos fundamentales que introdujo la revolución industrial fue la creación de la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor fue adaptada a un transporte y es el transporte de los barcos. En 1830 nace la primera línea de barcos a vapor. El segundo elemento que yo mencioné es que podía transportar, los barcos a vapor podrían transportar mucho más carga. Yo hago una mención importante aquí que si bien esto fue un proceso importante, ¿por qué? Porque tenemos un barco que puede transportar, que puede llevar muchas más mercancías, pero tenía una desventaja en principio, lo podía llevar en menor tiempo. Así que para que el barco a vapor pudiera calar en la sociedad, tuvo que andar mucho más rápido. Eso fue un proceso complejo y bastante tiempo. De hecho, al principio es cuando sale este primer barco a vapor, la gente seguía llevando incluso sus mercancías en barcos a vela, porque algunos barcos a vela eran mucho más rápidos que estos. Que si bien estos podían llevar más, se tardaban mucho más tiempo. Bueno, eso se solucionó años después. Otro elemento fundamental dentro de la revolución del transporte, en la revolución industrial, lo vamos a encontrar nosotros en los ferrocarriles, ¿sí? Los ferrocarriles fue otro gran movimiento y ese gran movimiento sí tocó a todo el mundo porque en pocos años, o en varias décadas, ya el ferrocarril se había extendido, o sea, ese sistema vehicular se había extendido por todo el planeta. Nosotros podemos decir que fue posible gracias a la innovación de la máquina de vapor y un buen manejo del hierro que estaba
disponible en ese momento en Gran Bretaña. Lo segundo que tenemos que decir es que la primera locomotora a vapor fue construida en 1814 por George Stephenson. Les recomendaría a quien investigara quién es este George Stephenson para la próxima clase. Pero si usted era un sistema rápido y seguro, económico, se convirtió en un factor importante de la industrialización. Es decir, por ser económico, por ser rápido y por ser eficiente, de una vez empezó a dinamizar la economía, y como empezó a dinamizar la economía había mucho más demanda, y por lo tanto la oferta también empezó a crecer. Es decir, la dinámica económica que posibilitó el ferrocarril fue una dinámica económica bastante beneficiosa. Luego nosotros aquí al final vamos a tener y vamos a analizar un poco las consecuencias. Una de las consecuencias de la revolución industrial fue, nosotros las podemos ver en el ámbito económico, ¿sí? Posibilitó mayor producción de bienes, posibilitó la creación de la máquina de vapor, y su inclusión dentro de los medios de transporte, la creación del barco a vapor y de la locomotora de los ferrocarriles a vapores. Otro elemento fundamental es que también posibilitó el aumento de la población. Como ustedes saben, yo les decía antes que la revolución demográfica posibilitó el aumento de la población. Bueno, con la revolución industrial eso también se empezó a disparar, y se empezó a disparar porque la gente ahora vivía mucho más, porque ahora tenía empleo, y también había muchas más cosas además para comer, y había más mercancías para poder mantener la vida. Así que también hubo un aumento importante de la población porque los niveles de vida empezaron sin duda a mejorar en ciertos casos, ¿no? También nosotros tenemos que decir que la revolución industrial, bueno, la gente trabajaba 14, 19 horas, es decir, pasaba todo el día trabajando. Pero bueno, lo que podemos decir también es que la gente se moría menos, porque hubo un aumento significativo de la población. El crecimiento o un crecimiento demográfico y migratorio. Yo quiero aquí hablar y hacer especial hincapié al crecimiento migratorio. En este momento de la revolución industrial nosotros nos podemos dar cuenta que hubo una migración del campo a la ciudad. ¿Y por qué una migración del campo a la ciudad? Bueno, porque en el campo ya no había suficiente trabajo, ¿sí? Y la revolución industrial, este factor se estaba dando en la ciudad, en los centros industriales que estaban ubicados en la ciudad. Por eso la gente del campo se fue del campo a la ciudad, y eso generó otra consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue la creación de una nueva forma de concebir la familia. Antes de la revolución industrial las familias eran familias extensas, de 15, 16, 20, pero vivía toda la familia, es decir, vivía la abuela, mamá, la tía, los hermanos, vivían todos en una misma comunidad, incluso podrían llegar a vivir en una misma casa. Eran familias que se llaman extensas o extendidas. Esto empezó a cambiar y se empezó a crear una cosa que se llama la familia nuclear. Cuando estamos hablando de la familia nuclear, estamos refiriendo a las familias que conocemos hoy en día, que es papá, mamá e hijo. Y esa familia solo fue posible a partir de la revolución industrial. La familia nuclear fue creada en la revolución industrial. Y se preguntarán, ¿pero cómo es eso que la revolución industrial creó esa forma de familia? Bien, se resume básicamente a esto, muchachos, que cuando la gente empezó a migrar del campo a la ciudad, llegó a la ciudad, se encontró que en la ciudad había menos espacio, y en la ciudad tú no puedes tener 15 carajitos, ¿verdad? Ni puedes vivir con tu mamá, tu papá, todos juntos en una misma casa. Entonces, por lo tanto, las familias se fueron reduciendo paulatinamente hasta llegar a estas familias de 5 personas. Es decir, pasaron de 15, 7, 8 integrantes de una familia a máximo 5, ¿sí? Y por lo general se empezaban a reducir hasta 4 personas porque tú en la ciudad tenías menos espacio, ¿sí? Es decir, vivías en condiciones menos espaciosas y por lo tanto no podías desarrollar la familia. Lo otro que fue importante fue la disminución del analfabetismo, porque la imprenta tuvo un juego importante, se empezó a desarrollar la imprenta de forma masiva y la gente, bueno, quería leer los periódicos, y por lo tanto hubo un aumento importante en la educación, que también tiene que ver con otro factor que luego se los voy a decir. Nace una cosa que se llama la creación del concepto juventud. Hay muchas investigaciones que se dicen que antes de la revolución industrial, eso que nosotros conocemos como jóvenes, ustedes por ejemplo son unos jóvenes, yo también soy un joven, pero de otra generación, ese concepto de juventud no existía. Y no existía y empezó a existir a partir de la revolución industrial. Y les pongo el ejemplo. Con la revolución industrial empezó a pasar un fenómeno muy importante. Se empezaron a generar mejores condiciones de vida. Eso quiere decir que ya yo no tengo que tener 15 chamos para que me ayuden a sembrar, sino también yo empiezo a tener menos personas porque no los puedo mantener a todos,
no hay trabajo para todos y tampoco hay espacio para todos. Pero esas personas, esas pocas personas que empiezan a nacer, empiezan a tener mejor calidad de vida. Es decir, no necesariamente y no en todos los casos tienen que acompañar a sus familias, a sus padres al trabajo. Obviamente en ese momento había muchos niños desde ya de los 7 años que estaban trabajando, pero había un sector de la población, un nuevo sector de la población que no necesitaba trabajar y que ese sector de la población eran mantenidos por los padres, ¿sí? Así que se empezó a crear un nuevo concepto que se llama juventud. Ese concepto que se llama juventud en ese momento estaba caracterizado por... ahora bien, estaba caracterizado porque los padres los mantenían. Y además iban a una cosa que se llama la escuela. Se iban a educar. ¿Y por qué se iban a educar? Porque bueno, los muchachos no podían pasar todo el tiempo solitos en la casa. Había que hacer algo. Y así que se inventó la educación pública, fue una invención. Así que había un buen porcentaje de la población que iba a estudiar y no iba a trabajar, ¿sí? Y ese nuevo sector de la población que era mantenido por sus padres, que se dedicaba fundamentalmente al ámbito educativo, se le empezó a llamar y se empezó a conocer como la juventud. Es decir, está caracterizada fundamentalmente porque es mantenida, ¿sí? Es mantenida y se dedica fundamentalmente al área formativa, a formarse en ese periodo de tiempo. Es importante ver que antes de ese periodo, digamos, este factor, este cúmulo de personas no existía. O sea, antes toda la gente tenía que trabajar. Y solo fue posible gracias a que mejoraron ciertas condiciones de vida que posibilitaron a ciertas personas no ir a trabajar tan tempranamente. Lo otro es el establecimiento de las clases sociales tal como la conocemos hoy. La revolución industrial y a partir de su creación masiva, la creación de la industria, ¿sí? La creación de la fábrica, generó un elemento fundamental en la historia de la humanidad que fue la creación de esas clases sociales. Es decir, se creó la clase que se llama burguesía y la otra clase que se llama la clase media y la otra que se llama proletario, obreros, trabajadores, etcétera. Eso fue posible solo mediante la revolución industrial que introdujo esos cambios. Es decir, antes de esto había una sociedad que se llama sociedad estamental, ¿sí? Que es una sociedad basada fundamentalmente en el honor y en los privilegios, donde había una nobleza que estaba conformada por el clero, los nobles, etcétera, y por allá hasta llegar a los siervos, ¿sí? Esto va a cambiar radicalmente con la revolución industrial que va a introducir unas nuevas dinámicas económicas y esa nueva dinámica económica va a ser la creación de nuevas clases sociales. Y la clase social va a ser una clase, unos grupos sociales que van a ser mucho más flexibles, es decir, yo puedo eventualmente llegar a tener una mejor condición de vida, cosa que no siempre pasaba con la sociedad estamental. Y lo otro que tenemos que decir, que igual lo vamos a ver ya un poco más a profundidad con el siguiente tema, que es el tema de la Revolución Francesa, es que la Revolución Industrial también produjo la aparición de movimientos de trabajadores. Como se crearon nuevas clases sociales, y esas nuevas clases sociales se empezaron a organizar, uno de esos grupos sociales que se empezó a organizar fue el sector de los que trabajaban, es decir, los que no tenían nada, ninguna mercancía para vender, sino solo su fuerza de trabajo. Con esto, muchachos, nosotros vamos a cerrar lo que se conoce como la Revolución Industrial y le estamos dando a la Revolución Industrial para que conozcan, por tanto, el contexto histórico internacional donde nació el libertador Simón Bolívar, que va a ser fundamental para encender sus pensamientos. Así que los voy a dejar y nos vemos en una próxima clase. Chao.